Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa de Madrugada con Dios. Nos gozamos y alegramos en esta mañana donde Dios nos bendice por su misericordia, por su bondad. Sean bienvenidos a esta gloriosa transmisión que hacemos cada mañana para todos ustedes. Esperamos que sea de bendición y que ustedes sean bendecidos por lo que hacemos cada día. Vamos a orar y vamos a poner este devocional en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de tener vida, de poder respirar, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, por todas tus proezas. Nos preparamos, Señor, en este día para recibirlo, caminar contigo, darte el honor y la gloria a través de nuestra vida. A veces, Señor, vienen cosas difíciles, te pedimos que nos ayudes a afrontar las situaciones del diario vivir. Guárdanos, prospéranos, bendícenos en esta mañana a cada uno de mis hermanos que se conectan en esta mañana. Bendíceles, guárdales, protégeles. Y a los que se van a conectar después también, Señor, te pido que les guardes y les bendigas de una manera especial. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en un texto que hemos tocado en otras ocasiones. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Voy a leerla en la Nueva Versión Internacional. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero lanzar una pregunta en esta mañana. ¿Creemos nosotros que la voluntad de Dios es algo que nosotros debemos hacer? La gran lucha del ser humano en las cosas que tienen que ver con Dios o que están relacionadas con Dios tienen que ver con cumplir su voluntad. La pregunta que nos deberíamos hacer entonces es la siguiente: ¿estoy haciendo yo la voluntad de Dios? A veces creemos que la voluntad de Dios como que es algo que nos esclaviza. El mundo nos ha hecho pensar que la voluntad de Dios es algo malo, ¿cierto? Voy a colocarle un ejemplo. Guardarse virgen hasta el matrimonio para el mundo es un escándalo, ¿cierto? Pero dentro de la voluntad de Dios, el Dios que nos creó a nosotros, el Dios que hizo el universo, con su palabra nos ha dicho que nosotros debemos guardarnos hasta el matrimonio. Ese es un solo ejemplo de muchos, de cientos de ejemplos que podemos colocar. Es decir, el mundo nos quiere amoldar a la imagen del mundo y separarnos de hacer la voluntad de Dios, llevarnos a no cumplir con la voluntad de Dios. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer la voluntad de Dios o la voluntad del mundo o la voluntad de Satanás? Porque el que maneja el mundo es el diablo. Entonces, aquí nosotros tenemos que empezar a entender que las cosas que hay en el mundo, ¿cierto?, que es manejado por el príncipe de este mundo, que es Satanás y sus demonios, nos han colocado como una especie de molde para nosotros comportarnos de acuerdo a las cosas del mundo. Y por eso a la gente le cuesta trabajo abandonar las cosas de este mundo para hacer la voluntad de Dios. Y como todo el mundo lo hace, entonces yo lo tengo que hacer. Por donde va Vicente, pues allá va la gente. Pero no es así. No es así, porque cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice
Santiago, se constituye en enemigo del Señor. Entonces, o yo hago la voluntad del mundo o yo hago la voluntad de Dios. Yo hago la voluntad del mundo o yo hago la voluntad de Dios. Hace unos meses hablaba con una señorita, con una pareja de novios que decían lo siguiente: pastor, pues nosotros nos unimos en unión libre porque primero hay que experimentar a ver cómo nos va y después de eso pues tomamos la decisión de casarnos. Así que esta parejita se fueron a vivir en unión libre, pasaron unos meses viviendo en unión libre y después se casaron. Pues alguien dirá, bueno, al fin y al cabo se casaron, pero las cosas no deben ser así, porque no es la voluntad de Dios que nosotros experimentemos una relación, digamos, íntima con una persona que no sea nuestro esposo o nuestra esposa. Entonces parece ser que el mundo está jalando mucho y hoy en día jala mucho con respecto a la vida sexual, al matrimonio, a las cosas que se deben hacer dentro de una pareja, y nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Vamos a mirar la palabra de Dios que nos dice. Dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Fíjese que Dios Espíritu Santo nos habla aquí a través del apóstol Pablo en esta carta a los Romanos y nos dice que nosotros debemos cambiar la manera de pensar y no imitar las cosas, las conductas, la cultura de este mundo, que porque todo el mundo lo hace entonces yo lo hago. No, porque soy un hijo de Dios y he sido llamado a ir en contra de las cosas que el mundo me establece. Y un verdadero cristiano realmente no es para el mundo alguien agradable, ¿sí? Porque el verdadero cristiano pues va a ir en contra de las cosas de este mundo. Entonces nosotros tenemos que darle gloria a Dios porque Dios nos sacó de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del faraón, que es un tipo de Satanás, y nos llevó hacia la tierra de bendición, a la vida abundante que Cristo da. Entonces, mire lo que dice la Nueva Versión Internacional: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pastor, yo tengo que renovar mi mente. Usted tiene que renovar su mente con los principios de Dios. Usted tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de proceder, su manera de actuar, su manera de vivir la vida. El Hijo de Dios cambia, da un giro de 180 grados y cambia su manera de vivir. Y allí es donde nosotros empezamos a ser liberados realmente del mundo, porque mientras amemos las cosas de este mundo, hago referencia a las cosas que tienen que ver con el pecado y la mundanalidad y la falta de consagración, pues no vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Entonces, cuando yo me salgo del mundo, de las cosas del mundo, cuando yo renuncio a las costumbres de este mundo y comienzo a renovar mi mente con los principios de Dios, comienzo a entender qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Antes no, y por eso hay mucha gente que dice: no, es que yo no escucho a Dios, yo no entiendo a Dios, yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Pues posiblemente, digo yo, posiblemente estás enredado o esa persona está enredada en los asuntos de este mundo. Entonces el diablo la enceguece y las pasiones de este mundo la rodean y se la llevan a las cosas que llevan a esa persona hacia la perdición. Recuerde que Satanás, el objetivo del diablo es que la gente se pierda. Ese es el objetivo de Satanás, que las personas no conozcan la verdad y se pierdan en un mundo de inmundicia y de perdición y lógicamente pierdan su salvación eterna. Entonces, cuando nosotros renunciamos al mundo, vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es, número uno, buena. Es decir, Dios siempre quiere algo bueno para sus hijos. Sácate eso de la cabeza de que lo que Dios te mandó a hacer o te está diciendo que hagas es malo. No, todo lo que Dios
ha colocado en su palabra es bueno para toda la humanidad y para todos los seres humanos. Número uno, es buena, ¿sí? Nada de lo que Dios nos ha dado es malo, ni nada de lo que tiene que ver con la voluntad de Dios es malo, al contrario, es bueno. Sino que el mundo la hace ver así, ¿no? Como eso es malo, eso es anticuado, pero no, ahí está la bendición del Señor. Número dos, es agradable. Vamos a entender que la voluntad de Dios es agradable, es rico, es sabroso obedecer al Señor, caminar en sus pasos. Nos vamos a quitar una cantidad de problemas, de cosas, de situaciones. Nos vamos a ser libres de una cantidad de cosas, de ataduras, de, bueno, tantas cosas, hermano, y tantas maldiciones que visitan a las personas, se quedan en los hogares, en las familias, porque estamos lejos de la voluntad de Dios. Entonces, es rico, por ejemplo, es rico serle fiel a una sola mujer, a su esposa o a su esposo. Es agradable vivir en santidad, es agradable amar a las personas. Entonces, la buena voluntad de Dios es buena, o la voluntad de Dios es buena. Conoceremos que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Número dos, es agradable. Y número tres, es perfecta. Es decir, seremos personas que caminaremos en esa voluntad de Dios perfecta, donde Dios te da lo que te da y es perfecto, no tiene ningún error, te llega en el momento que te debe llegar. Le hablo a los jóvenes que esperen a su verdadera mujer u hombre que Dios va a enviar, porque Dios va a enviarte a una persona para que te llegue el día que tiene que ser, el día señalado. La voluntad de Dios es perfecta. Ese negocio, si esperamos la voluntad de Dios, se va a dar en el día perfecto. Esa casa que queremos comprar, Dios nos la va a dar en el día perfecto. Así que ánimo, mis amados hermanos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Quiero animarte para que hagas la voluntad de Dios. Quiero que te esfuerces para hacer la voluntad de Dios y que seas un cristiano que conoce al Dios y conoce la voluntad de Dios. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta para todos nosotros. Padre, perdónanos si no estamos haciendo tu voluntad. Señor, queremos volver a tu voluntad y saber de que tú tienes cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a caminar en tu voluntad. Te lo pedimos en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos que me escuchan. Guárdales, protégeles, levántales. Y, Señor, que seamos una nación que hace tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores en la ciudad de Santiago de Cali. Soy el pastor Ediel Fernández. Estoy para servirles en el 314-600-1555. Hoy tendremos una reunión maravillosa. Hoy miércoles tendremos una reunión espectacular a las 7 de la noche. 7 de la noche. Te espero, Iglesia Cristiana Misión Adoradores, calle 44, 1E 135, el barrio Manzanares. Te espero, 7 de la noche, Dios se va a mover, Dios va a tocar tu corazón y Dios va a hablar a tu vida. Nos estamos viendo y escuchando próximamente. Bendiciones en Cristo Jesús.